Contexto con Raúl Suárez. Y sean todos bienvenidos este martes, feliz martes para todas y todos. Estamos en su emisora Radio Minca, Sonido y Poder Colectivo 96.1 FM. En la dirección general tenemos a José Solórzano, en la subdirección Natalia Molina, coordinación general Grecia Solórzano, coordinación de producción y programación Mónica Bastardo y en los controles Jesús González. Como le decíamos hace un momento, feliz martes para todos. Eso, llegaron los aplausos. Excelente equipo de trabajo. Como les decía hace unos minutos, que tengan todos un muy y bendecido y feliz martes para todos. Martes 2 de septiembre del año 2025. Y por supuesto por acá su fiel servidor Raúl Suárez en su programa Al Contexto con Raúl. Y hoy nos acompaña una invitada de lujo. Mira, todos los invitados de este programa definitivamente son de lujo, chicos. Hoy nos acompaña una camarada, una combatiente de la Revolución Bolivariana y pues amante de nuestro hermoso país Venezuela. Nos va a acompañar Elizabeth Navarro, organizadora por el partido Somos Socialista Unido de Venezuela. Bueno, vamos a estar conversando con ella sobre un poco sobre el contexto político venezolano y todo lo que tiene que ver con la guerra no convencional o guerra cognitiva, que nos va a estar dando mayores detalles en unos minutos. De pausa musical con esta camarada, compatriota, una gigante de la revolución también, hay que decirlo. Bien, me gustaría, Elizabeth, como lo hacemos con todos los invitados que acompañan en este espacio, que le pudieras decir a los radioescuchas quién es Elizabeth Navarro, cómo se forma Elizabeth Navarro y cómo Elizabeth Navarro ha apostado y ha aportado por la Revolución Bolivariana y por nuestra patria Venezuela. Bueno, primero que nada, gracias a la Minca. Yo admiro no solamente la comuna, sino el trabajo que ha hecho todos estos compañeros y han tenido el resultado que tienen hoy en día. Además, un resultado con este espacio que tanta falta hace construir en todo el territorio nacional y que además es una inspiración de todos los pueblos del mundo. Los pueblos del mundo quisieran tener espacios y gente como esta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, déjame decirte que yo soy una mujer orgullosa de la tierra de donde nació. Yo soy del estado Anzoátegui, del sur. Yo vengo de el campo. Mi familia viene de descendencia cariña, indígena. Yo vengo de un pueblo donde, como le digo yo a la gente jocosamente, tú hundes el dedo en la tierra y de ahí sale o un chorro de agua que es tan anhelada e envidiada por el imperio, o un chorro de petróleo, que también es envidiado y deseado por el imperio. Y si no sale agua ni sale petróleo, seguro te sale un cochano metido en el dedo. Ya va, ¿qué es un cochano? Un cochano. Acaba de joder la negra. ¿Qué es un cochano? No sé. Un cochano, eso le dicen cuando están buscando oro y te sale la parte más pura, es decir, que tiene menos posibilidades de trabajarla, se ve más brillante la piedra. Entonces eso es lo que llaman el cochano, que es muy deseado con todos los mineros. Entonces es una tierra de más todo lo que nosotros tenemos, que aquí tendríamos como una hora para decir y enumerar toda la riqueza de Venezuela, pero específicamente de mi pueblo, de la tierra donde yo nací. Se caracteriza con eso, con agua dulce. Ese es el segundo acuífero más grande de Latinoamérica, de agua dulce. Y bueno, zona petrolera, pues, por excelencia. Allí está oficina número 1, donde explotó el primer pozo petrolero. Pero además el campo, la producción campesina, zona indígena, de resistencia. Ese es uno de los pueblos más leales de Venezuela con la revolución. Jamás ha perdido en procesos electorales la revolución en esos pueblos. Por lo tanto, ese es uno de los espacios donde ahí nos vamos a encontrar si la canalla se atreve a llegar. Cuéntanos, ¿cómo llegas tú a la Revolución Bolivariana, Elizabeth? Bueno, primero, ¿cómo llego a Caracas? Ah, bueno. Yo
Yo me vine de 13 años para acá con una tía y bueno, estudiar sexto grado, ya, porque yo no pasé por preescolar. Yo entré directo a primer grado, ¿En qué año llegas a Caracas? como en el 77, 78. Y empecé a estudiar sexto grado y hice teatro, poesía, recitaba poesía. Luego estudié primero, segundo y tercer año en el colegio Llamosa. Y después hubo una zonificación en la Cuarta República, el Ministerio de Educación zonificaba. Es decir, él no tomaba en cuenta muchos elementos, dónde vivías tú. Yo llegué a vivir en lo que es hoy la parroquia San Pedro. Y de allí voy al Valle a estudiar en el Liceo Ávalo. Por eso es que ahí me encuentro y es para mí un orgullo decir que conocí a Nicolás. En ese momento Nicolás, no era el presidente Nicolás, que venía de ser dirigente también, ya había egresado hace 2 años del Liceo Ávalo y fue dirigente estudiantil. Por eso es una de las grandes características de Nicolás, que Nicolás conoce de fondo, porque él viene con una profundidad en su formación desde muy chamo. Y detrás del Liceo Ávalo, recuerden ustedes que está y existen todavía las grandes barriadas del Valle. Hoy, por supuesto, con grandes, digamos, etapas superadas en esos barrios. Está Barrio Zamora. Y nosotros militábamos y hacíamos trabajo como estudiantes allí. ¿Por qué? Porque en esa época de resistencia, en la Cuarta República, había una unidad muy especial, muy humana, amorosa, hasta espiritual, política, ideológica, entre estudiantes y pueblo. Allí realmente empieza a inicio. Siempre hubo una unidad, pero en el caso nuestro, en el caso particular mío, en el Liceo Ávalo, que todos los liceos tenían sus apodos, porque no los llamábamos como era el nombre. Por ejemplo, el liceo, el pollito porque el uniforme era amarillo, chocolate porque el uniforme era marrón. Entonces tenían todos apodos, vamos para el pollito, vamos para el chocolate, vamos a sacarlo por el pasaje estudiantil. Porque en la época mía, que no es tan remota, por supuesto, como llegó a decir Nicolás, se pagaba un real. El pasaje lo aumentaron. Un real. Y se pagaba medio. Y lo aumentaron un real y eso provocó una reacción a nivel nacional de todo el movimiento estudiantil. Entonces, nosotros peleamos por el medio pasaje estudiantil. De allí viene esa consigna, el medio pasaje estudiantil. Y bueno, ahí se inició Elizabeth Navarro, entre rumba, matiné, obras de teatro, marcha, represión, y bueno, también muchas tristezas cuando caían en combate compañeros que hoy en día uno le echa el cuento a los muchachos, le dicen sí, de 12, de 13, de 14 años. A los policías de esa época no le temblaba el pulso para dispararle a un muchachito de esa edad que solo estaba en la calle luchando por su medio pasaje estudiantil o acompañando a su barrio, porque no era que se les iba el agua como hoy en día, que es parte de los actos conspirativos, sino que sencillamente los barrios no tenían agua. Y entonces, bueno, la respuesta siempre de los gobiernos no era una cisterna, no era resolver el problema que tenían allí, sino era plomo a las protestas. Entonces, bueno, ahí continúo y de allí brinco para, no, acuérdate que estamos en un sistema de selección para las universidades. Y la mayoría de los estudiantes que egresábamos de bachillerato quedábamos sin cupo. Y, y bueno, yo fui una de esas. Y ya había una tradición de la constitución de los comités de bachilleres sin cupo. Yo formé parte de un comité de bachiller sin cupo y también libramos un combate allí en todas las universidades, Carabobo, la UDO, todas las universidades públicas, pues, y la UCB. Yo estuve en la UCB y logré finalmente ingresar.
Pero eso son cuentos larguísimos que te lo estoy resumiendo en 5 minutos. Por aquí Ahí te hubo de dice, todo. por aquí te dice, mandaba Ledesma como alcalde en ese momento. Se me amarga la boca cuando lo nombro. Sí, nosotros, todos los gobernantes, todos, Ledesma, todos somos la misma corriente, Acción Democrática y COPEI, ese dúo. Acuérdate que ellos vienen del pacto de Punto Fijo, Ujú. que finalmente fue el pacto que hicieron en los Estados Unidos de América. Y hubo una traición al proceso que se dio cuando se derrocó al gobierno de Pérez Jiménez. Ahí ya la izquierda comienza con un proceso de contradicción y de quiebre ideológico. Y parte de un sector de la izquierda traiciona al pueblo venezolano que se sumó a esa gran victoria. Y bueno, de ahí viene todo lo referente a la Cuarta República y al saqueo que significó esos gobiernos que se turnaban entre Acción Democrática y COPEI. Y una historia que muy triste, pero además una historia que nosotros reivindicamos porque además la tristeza es por los que quedaron en el camino, pero la reivindicamos porque toda esa lucha que se libró en esos años sirvió de inspiración, como lo expresó el mismo comandante Chávez, para que insurgieran entonces las fuerzas y esos hombres y mujeres que estaban en diferentes partes de las Fuerzas Armadas ese 2 de febrero y ese 27 de noviembre, donde nosotros también participamos como estudiantes. Pero ese antes, digamos, fue ese movimiento estudiantil universitario que denominado los encapuchados, eh, y que jugamos un papel importante. Yo quería expresar y decir esto, cuando decimos Venezuela para el mundo, que definíamos esa consigna, decíamos porque nosotros no estamos inventando ni improvisando. Todo esto viene una cosa detrás de la otra. Una cosa significa por qué viene la otra. Ese movimiento de encapuchados reivindicaba al pueblo. Nosotros teníamos una consigna muy famosa que era saqueo, saqueo, saqueo popular. Y el 27 de febrero del 89, cuando estalló el saqueo, nosotros mismos nos quedamos asombrados. Es decir, que la consigna había realmente logrado su objetivo y ya la gente, bueno, explotó. Pues hubo un momento que cuando Carlos Andrés Pérez toma las medidas, el pueblo dijo, hasta aquí llegamos. Y la consigna nuestra era el elemento ideológico, que nosotros desde nuestra, digamos, experiencia como estudiante, a pesar de lo estudiosos que éramos, comprobamos que había calado. Y pues estamos hablando de temas bastante interesantes. En este momento vamos a adentrarnos en este siguiente punto, resistencia en revolución bolivariana y guerra cognitiva, o sea, el preámbulo de lo que va a ser la guerra cognitiva. ¿Cómo ha sido la resistencia de la revolución bolivariana, Elizabeth? Bueno, nosotros como pueblo venezolano decimos esa expresión muy popular y de los chamos, como tú quieras, yo quiero. Es decir, cuando llegaron los españoles, bueno, como ellos quisieron, quisimos. Y se le dio la batalla, la guerra, pues era plomo contra la flecha y envenenada además. Luego, bueno, todo el proceso que ha venido hasta aquí, hasta llegar hasta la quinta, ¿no? Y hablé de un poco de la cuarta y todo el nivel de resistencia que hizo el pueblo, el Caracazo, lo que llamaron el Caracazo, que más bien fue un sacudón, porque recuerda que el sacudón fue la definición final que casi se le da porque fue a todo, en todas partes de Venezuela. Todo el mundo salió a saquear, porque los medios de comunicación en ese momento hicieron la transmisión y la gente salió. Y bueno, ya cuando no hubo posibilidades de aguantar a la gente, empezó el proceso represivo que dejó un aproximado de 3.000 muertos. La primera caída que siempre reivindicamos fue Yulimar Reyes, compañera de estudios además y amiga mía en Parque Central.
Ya ahí te decía lo que venía. Entonces, por eso decimos que cuando el comandante Chávez, consciente de toda la situación que vivía nuestro pueblo y todos los que lo acompañaron, Wilmar Castro, Soteldo, Churio, toda esa gente que ya nosotros conocemos, todos esos comandantes, acompañaron, más los aliados civiles, entre esos estuvimos los estudiantes universitarios, eh, se inicia otro nuevo proceso de resistencia. Primero llevar a nuestro comandante a ser presidente de la República, lo logramos. Luego mantenerlo, y mantenerlo implicó todos los atentados que el imperio y sus lacayos hicieron contra nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Yo tengo una historia muy concreta que ya yo pedí autorización de pedirla. Yo no sé, hay gente que cree o no cree. Yo sé que más de uno que me está escuchando aquí, ahorita esos comunistas más radicales que yo, van a decir qué le pasó a la negra. Pero una persona salvó al presidente de un atentado gracias a un mensaje extrasensorial, espiritual que estuvo, y ahí participó todo nuestro gobierno, que en ese momento estaba Rangel Silva como director de la DICIP, y fue cuando se descubrió la bendita, esa finca Dactari de María Conchita Alonso, que bien bueno que el Botox la haya reventado por todos lados. Yo no le deseo mal a nadie, pero bueno, las cosas se devuelven, y entonces ahí está toda reventada. Y bueno, y se descubre la quinta Dactari, hay casas con armamento, y se logra salvar la vida en una operación que se denominaba Operación Relámpago, que le iban a disparar un cohete a un avión al presidente de la República. En ese momento ya yo había salido, yo fui directora, y lo digo con muchísimo orgullo, de los eventos del presidente Hugo Chávez Frías durante el 2005 hasta el 2007. Y decir eso es decir que yo aprendí a ser una servidora pública estando con nuestro presidente Hugo Chávez Frías. No solamente porque nos ponía a trabajar 28 horas en las 24 horas del día, ni porque trabajamos 8 días de los 7 días de la semana, no, sino era el método de trabajo, la calidad del trabajo que el presidente nos exigía, y por lo tanto nosotros creamos ideas y se las exponíamos. El presidente nos escuchaba, a sus trabajadores, los trabajadores del Palacio de Miraflores. Pero además toda una aventura que sería como para escribir un libro, que significó para mí haber sido la directora de eventos presidenciales en todos esos actos, como el pueblo esperaba, añoraba y amaba al presidente Chávez. Que eso no quiere decir que no pase ahorita con nuestro presidente Nicolás Maduro, porque además Nicolás le tocó la tarea más fuerte, que fue ocupar un espacio que ni él mismo se lo esperaba, pero además chocar contra aquellos compañeros mismos que decían, Nicolás no es Chávez, y uno le decía, bueno, claro que no es Chávez, es Nicolás, pero entonces entre el dolor, el rechazarlo, quererlo o no, comprender que la dimensión política en ese momento nos exigía que teníamos que seguir el camino que Chávez nos había indicado, que era tener a Nicolás Maduro como presidente. Entonces, todo eso, y hoy en día, fíjense que todavía no sabemos, científicamente no se ha comprobado, pero todos estamos convencidos que a nuestro presidente Chávez lo asesinaron, con métodos y tácticas que, bueno, no han sido descubiertas, pero yo sé que en algún momento, si no esta generación, la que viene, va a saber la verdad de la verdad. Porque el imperio cree que la revolución bolivariana es de un hombre, era del presidente Hugo Chávez Frías, es de Nicolás Maduro. El imperio ahorita es que está asimilando que la revolución bolivariana es de todo el pueblo. Por eso es que Nicolás enfrentó, y como dice uno, entrompó y dijo y habló de la guerra de todo el pueblo, de la guerra de guerrilla. Entonces, eso es parte de la resistencia. Ganar el Esequibo, por ejemplo, ganar el Esequibo para nosotros fue una victoria, una gran victoria. Por cierto, que mando un saludo a Oliver, si en algún momento llega a ver este podcast o algo, que es un diputado de allá, un compañero amigo además,
que está allá en la Guyana Esequiba, que a veces manda unos videos bien sabrosos que provoca irse para allá. Pero bueno, si también hay que irse, hay que irse. Entonces, cuando Nicolás habla de la guerra de todo el pueblo, Nicolás está reivindicando el método que en algún momento el presidente Chávez habló, del método táctico de resistencia, es decir, de cómo nos organizamos en chiquito, en puñito, porque esas son parte de las tácticas que lo ayudan a los pueblos a resistir ante cualquier ataque. Sabemos que desde el punto de vista armamentístico, además, de hecho hay mucha gente asustada por allí, los gringos solamente con las bombas atómicas que tienen no pueden acabar. El tema de ellos es, como decía Chávez, ustedes pueden entrar, el problema es salir, porque no es lo mismo tirar un billete de 100 en el piso que tirar los mismos 100 bolívares, pero en mediecito, por ejemplo. ¿Cuándo recoges tú los 100 bolívares? Entonces, eso es más o menos, digamos, una comparación de lo que pasaría aquí. Ellos no están atacando, el ataque de ellos es un ataque como se ha denominado una guerra no convencional, porque no es una guerra como se planteó cuando la invasión de los españoles, cuando la guerra de guerrilla, cuando la guerrilla aquí se armó, sino que es una guerra multifuncional, es decir, nos atacan por todos lados. Y los medios de comunicación han sido fundamental para eso. Tanto es así que lograron penetrar el cerebro de todos de los venezolanos, que se dio una estampida y la cosa fue tan loca que la gente estaba aquí con casa y casas, carro y carros, con los hijos estudiando en colegios y universidades públicas y privadas, viajaban de vacaciones y llegó un momento que le entró como una locura y decidieron irse porque en Venezuela no se podía vivir. Ese es como un extremo. El otro extremo es el sector más desfavorecido económicamente. Si veían que se iba del país, más rápido se tenía que ir él. Entonces eso fue un daño terrible que nos causó esa guerra cognitiva. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, como no logran aún tumbar a nuestro gobierno, entonces empiezan los ataques con las medidas coercitivas, que también tienen su implicación en esa misma población, porque uno cree que las medidas coercitivas no las ve, sino que las siente. ¿Cuándo las siente? Bueno, cuando tú ves que no tienes el salario que te va a dar para hacer tu mercado, para comprar y para adquirir todas las cosas que necesitas, la medicina, vas a un hospital, te piden medicamentos, vas a una clínica, no tienes seguro, es decir, te caotizan la vida individual y te convierten en que el problema del país es el tuyo, es el solo tuyo, individual, que no es colectivo. Y se pierde allí entonces la comprensión de lo que nuestro presidente viene explicando y el alto gobierno, de que eso es una guerra. Entonces, de guinda pasamos por lo que significó lo que significó la pandemia. Y el tema de la pandemia, también el presidente Nicolás Maduro brinca y da la delantera y es el primer país que toma las medidas de seguridad para la población. Es decir, dando ejemplo de que nuestra revolución no resiste solamente porque habla y tiene una de las constituciones más avanzadas, sino que de hecho y derecho el presidente hace uso y práctica de lo que se dice en nuestra constitución y en nuestro plan de la patria. Somos un Estado, un pueblo, un gobierno antiimperialista, socialista, estamos construyendo el proceso socialista y bueno, y desarrollamos políticas. Fíjate, yo también estuve en el Instituto Nacional de Tierra en una temporada. Nosotros llegamos a distribuir en 2 meses 8.000 títulos de propiedad a los campesinos, a las campesinas de nuestro país, a nivel nacional. Es decir, un gobierno que está presto, que distinto al resto de los países del mundo, me atrevería yo a decir que en lugar de cederle titularidad de la tierra a los campesinos,
se las han quitado, se las han robado. Y además que eso pasó aquí, eso estaba pasando y sigue pasando, porque es mentira que nosotros hemos cambiado, porque no nos dan tiempo, no nos permiten, porque estamos siendo atacados. Eso es como que, fíjate tú, si tú estás cerca de un río y está un enjambre de abejas y te pica una, bueno, tú te la quitas, te pican dos, te la quitan, te pica uno en la espalda, te la quitan, pero cuando te cae todo el enjambre, difícilmente tú puedas tener capacidad de respuesta, defenderte tu brazo, defender tu pierna, tu espalda, te tienes que meter en el río para podértelas quitar. Entonces, eso es lo que ellos quieren, que nosotros nos metamos en el río, en la playa y nos ahoguemos. Eso no va a pasar, porque ante todo ese ataque, ante ese enjambre, esas abejas, nosotros estamos dando respuesta. Este es un espacio. Esto que estamos haciendo aquí ahorita es un ejercicio, un espacio. Nos estamos quitando una abeja de encima. Entonces, y todos los espacios que nosotros construyamos, una comuna, un consejo comunal, le demos más herramientas al pueblo en términos de organización en todos los sectores, en el sector de las personas con discapacidad, el sector de las mujeres, la clase obrera. Nosotros además uno de los sectores más hermosos, porque son los que se han echado encima de la revolución, que son los comités de adultos y adultas mayores, que son los que quieren salir de primero a echar plomo, porque así lo han manifestado. Ellos dicen, vamos nosotros primero, los entretenemos, esa es su táctica, los entretenemos y después vienen los otros y dejamos a los muchachitos de último, cuando ya los hemos acabado a todos. Entonces, pero nos ponemos nosotros adelante. Por eso es que, así como ellos nos atacan como enjambre, nosotros contraatacamos como enjambre del pueblo. Tanto es así que el imperio tuvo que poner esos tanques que tienen, los barquitos esos que tiene ahí, y las bombas atómicas que dicen ellos que tienen. Pero ya nosotros hemos dado unos movimientos importantes y estratégicos. En primer lugar, ya el presidente mandó a crear con 8 millones de alistados en los 5.336 circuitos comunales a nivel nacional. 5.336, 8 millones de alistados. Es decir, que en cada circuito, en el caso nuestro Candelaria, tenemos una comuna y 2 circuitos comunales. Vamos a conformar la unidad comunal miliciana. Es una unidad comunal miliciana de combate. No es una unidad milicial para repartir bolsas de comida. Si hay que hacerlo, se hace. Pero la idea es que todos tengamos capacidad de respuesta ante un ataque. Que la capacidad de respuesta no solamente es con una 9 milímetros, con una 38, con una granada, con un FAL o con una Kalashnikov. No. También es, hasta repartiendo comida. Bueno, y volvemos a esta pausa musical y justamente durante la pausa conversábamos con Elizabeth y estaba a punto de decirle que justamente cuando ella estaba ahorita conversando y hablando de toda la resistencia de la Revolución Bolivariana, Elizabeth, a mí se me venían a la mente varias literaturas, ¿no? Que fueron como componiendo el nivel de pensamiento que, bueno, ya uno con el tiempo va teniendo, ¿no? Y creo que es fundamental y recomendaciones para todos los que nos ven en este momento o nos escuchan, que es El laberinto de los tres minotauros, donde pues se expresa toda la concepción y todo el arrastre del pensamiento eurocentrista para nuestro contexto actual. Bien, esa nos lleva a pensar en eurocentrismo. Recuerdo también las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y qué es el imperialismo, bien, y cómo fue el tema del saqueo a nuestras tierras, a nuestra región completa. También recuerdo los 7 pecados capitales de Hugo Rafael Chávez Frías y por qué no es perdonado. Digamos que por el imperio y por los gobiernos de derecha, todo lo que representó y representa nuestro presidente Nicolás Maduro, bien como lo expresabas hace un momento, acompañado no solamente es él, es un pueblo también resistente que batalla y sigue
apostando por la revolución bolivariana y la reivindicación del pueblo. También me acordé de otras literaturas, el arte de la guerra también y todas las estrategias. Y me acordé en particular de una literatura de César Rengifo que lo llevaron a obra de teatro y está basado en la Guerra Federal, que es lo que dejó la tempestad. Y particularmente el personaje de Brusca Martínez. Lo que nos escucha y lo que nos ven, pues invitación a leer eso, pues puede hacer un compendio de un trancadito para que ustedes se lean este fin de semana. Mira, Elizabeth, hablemos un poco sobre qué representa esta amenaza y violación a todo el derecho internacional que está ocurriendo ahorita en nuestras aguas del Caribe, no solamente para Venezuela, sino para la región. Allí hay pronunciamientos bastante importantes de los países de la región, todos evidentemente pues en contra de estas medidas que se está teniendo, pues representa la desestabilización no solamente de Venezuela, sino de la región, y pues amenaza y atenta con, digamos, dominar todo este territorio sur. Sí, como tú decías, efectivamente, todas esas literaturas que tú has mencionado forman parte de la fortaleza y deben formar parte de la fortaleza ideológica de los muchachos que vienen en camino, de nuestros jóvenes y los adultos que no lo han leído también. Por ejemplo, eso que tú hablabas del arte de la guerra de Sun Tzu. Chávez siempre lo citaba y siempre decía, Sí. lean el arte de la guerra de Sun Tzu. Y efectivamente, pues su gran alumno, como es Nicolás Maduro, lo sabe. Los pasos que ha dado Nicolás Maduro son pasos extraordinarios. Y estratégicamente pensados, además. Han sido movimientos estratégicos. ¿Por qué? Porque parte de la enseñanza del arte de la guerra de Sun Tzu es siempre quedarte viendo al enemigo y ubicarte de la acera donde está el enemigo. Es decir, piensa como el enemigo. Si tú piensas como el enemigo, vas a saber cómo contraatacar. En este caso, fíjate tú que ya, por ejemplo, todas las alianzas que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, que tiene hace rato haciéndolas, con países que vienen contrarrestando al dominio imperial de lo inhumano, que como lo es el dominio imperial de Estados Unidos y todas sus corporaciones. Porque yo no hablo del pueblo de los Estados Unidos, yo hablo del gobierno que gobierna los Estados Unidos, que son las corporaciones, que es distinto. Porque el pueblo de Estados Unidos es un pueblo hambriado, es un pueblo que lo mantienen drogado, es un pueblo que lo mantienen dominado, humillado, arrodillado. La esperanza que yo tengo ya así como último en mi vida es ver una revolución de los norteamericanos. Ahí yo me presto para ayudarlo y darle el método y enseñarlo. Venga para acá a decirle. Entonces, fíjate, sería la única forma de yo viajar para allá. Hemos recibido mucho, porque aquí en los encuentros con las clases trabajadoras y obreras han venido muchos dirigentes, tenemos muchos chavistas allá en los Estados Unidos, norteamericanos. Pero bueno, hablando sobre el tema, fíjate tú que el presidente Chávez constituyó una gran alianza latinoamericana. El imperio atacó y la desarticuló. Pero ahí está, ahí siguen los pueblos en resistencia. Pero fíjate tú, ellos no les queda otro remedio que cerrar filas. Porque, por ejemplo, por decirte, ¿por qué no han invadido a Nicaragua? ¿Por qué no han invadido a Cuba? ¿Por qué Valle de Cochino se le convirtió en una derrota para ellos? Porque una de las grandes estrategias que utilizaron estos gobiernos fue justamente lo que estamos haciendo nosotros ahorita, que era organizarnos puntualmente, de manera chiquitica, así, para atacarlos a ellos como enjambre. ¿Por qué Vietnam se convirtió en la vergüenza de las corporaciones de los Estados Unidos? ¿Por qué Vietnam es no solamente la vergüenza, la vejación para ellos? Porque el arte de la guerra formó parte de la conducción del contraataque de ese pueblo cuando los Estados Unidos lanzó el ataque, invadió a Vietnam. Entonces, bueno, ¿qué tenemos nosotros ahorita? Un presidente
que con la altura que tiene, además físicamente, porque a Nicolás creo que le doy como por la cintura, con la altura política que tiene, ya él tiene toda un amarre que le conviene a Venezuela, le conviene a Latinoamérica y le conviene al mundo entero, que es con China, con África, con los países del BRIC y Rusia fundamentalmente. Y ahorita se está firmando, creo que ya vamos a tener un sustituto de la ONU. Es decir, la ONU, que ya sabemos que no representa el espíritu de los países del mundo, va a ser sustituido. Yo creo que eso va a ser el gran jaque mate que se le va a dar al infierno, a lo malo, a lo inhumano. Le hace Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y todos sus aliados. Entonces, eso va a ser, digamos, una estocada que con esa firma, con esa conformación de ese organismo que en este momento se está desarrollando, vamos a dar esa estocada. Y con respecto a los barquitos que tienen los Estados Unidos por allí, también los barquitos nuestros los están esperando. Por donde se metan, ahí vamos a estar ubicados. Yo creo que ese es el gran miedo que también tienen ellos. Yo estoy convencida de que ellos están miedosos. Nosotros no es que estamos guapos, y claro que sí, estamos pendientes, mosca, y queremos, yo por ejemplo soy de la idea de que hay que acelerar la conformación y la preparación de todos nuestros hombres y mujeres que van al combate, porque en este combate van desde los niños hasta los adultos mayores. Así mismo es. Entonces, todos preparados y preparadas. Bueno, nos tenemos que despedir, Elizabeth. De verdad, una maravillosa entrevista. Agradecido por tenerte acá. Creo que vamos a tener que repetir esta entrevista. Así también, creo que con Pedro también vamos a repetir. A lo mejor nos venimos los tres o grabamos en otro momento también un live. Por acá, su servidor Raúl Suárez, en su programa Al Contexto con Raúl Suárez. Elizabeth, tus redes sociales. La pueden encontrar por TikTok y por Instagram. Recuerde sintonizar el programa completo. Este episodio completo lo van a poder conseguir en YouTube a través de la cuenta Al Contexto con Raúl Suárez, y van a poder ver fragmentos también de este episodio en las cuentas de TikTok e Instagram, igualmente @Al Contexto con Raúl Suárez. Y no queremos despedirnos y dejarles esta maravillosa canción elegida por nuestra invitada del día de hoy, Frenesí, de Felipe Pirela. Chao, chao. Chao para mi comandante.